niños, ahí les hice cantar a todos, y todos cantaban, todos, hasta que ella me miraba, nada más me miraba, y luego de un momento agarró, me abrazó, y me decía, me bajo. Y ahora le digo, ¿vas a cantar? Sí, me decía, voy a cantar. Se bajó y cantó con todos los niñitos. Y el único día que me hizo, como se dice, berrinche. Después al otro día ya agarró, su mamá iba, lo dejaba, chao, lo decía su mamá, y se quedó conmigo tranquilita. Ya no me hacía, como se dice, berrinche, ¿no? Por eso digo, o sea, las emociones sí tienen que estar ahí tanto como para la niñita, como para el profe, como para el docente, ¿no? Porque a veces también como docente no sabemos, o sea, ya cómo, qué decirle, ¿no? O a la mamá a veces tal vez un poquito de vergüenza, tal vez le gritamos al niño, la mamá se vaya también a molestar, ¿no? Porque hay mamás que sí se enojan porque los damos la atención a sus niños. Antes no, la señora para que agarró, me dijo, y sí, al otro día también la señora me miró, nada más me dice, ¿qué ha hecho? Nada, le digo, acá hemos conversado con su hijita. Ah, ya, me dijo, profesor, entonces, pero desde ahí sí, mire, siempre a los niños yo les recibía con canciones. Les ponía yo las canciones y ellos iban llegando, iban jugando, iban saludando. Y, y sí, para que al menos, como se dice, ahí sí pude dominar un poco yo misma también, ¿no? Mis emociones con todos los niños y los niños también aprendieron ahí solitos, iban, ¿no? Y para que sí, sí me fue bien con, con la niña y también conmigo misma, ¿no? O sea, no sabía cómo hacer con la niña para que se acostumbre, porque yo dije, hoy la corro de acá. Sí, me asusté, sí, en un principio dije, ay, ¿qué hago? Pero no, para que al menos mi reacción fue esa, abrazarla a ella, fuerte, abrazarla fuerte nada más. Y sí, para que funcionó con la niña, ¿no? Pero digo, sus emociones y también tenemos que verlo más delicadamente con ellas, Sí. ¿no? Porque la niña tenía 3 años. 3. Sí, 3 añitos. Ya. Y hacía sus berrinches, pues, o sea, que no quería quedarse, supongo, dejarme. Pero no le digo ese día nada más que me ensució todito. Y Oh. después, ¿no? Para que la chiquita, bien, todos los días era la primerita en llegar. Y como se dice, no para que no peleaba, no, sino que habrá venido, supongo, enojada de su casa, ¿no? Con su mamá, o algo lo haría en el camino, no Claro. sé. Sí, pero para que al menos, mi reacción fue esa. Muy Sí, bien. en sí Gracias. funcionó. A pesar que te ensució. Sí, me bañó todito de gelatina. Ay, su mamá también, la señora me miraba avergonzada. Ay, me dice, disculpa, lo quería dar, pues. No, le digo, déjenla. Muy Tampoco. bien. Sí, y ahí la Ok, dejó y no le digo. muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos viendo qué importante es validar emocionalmente a los niños, ¿no? Cuando se acerca y te dice a veces, me duele, mira, me duele, mis, o cuando alguna frase que te diga que se siente mal o está enojado y de repente podemos actuar o decimos cosas que invalidamos lo que está sintiendo y peor se enoja, más se enoja todavía. Y de repente lo que te pasó a ti, Virginia, es como, ¿qué tal si hubiera sucedido que también, después que te hayas ensuciado todito, tú hayas también de repente reaccionado así, por ejemplo, enojada, gritando? Entonces ahí era todo lo contrario, ¿no? Porque a veces los niños se asustan cuando ellos han cometido un error, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo se va dando la importancia de la validación desde pequeñitos, desde que están. ¿Cómo se validan las emociones en un bebé que está en la barriguita? ¿Cómo validan las emociones? A ver. Con movimiento, con los movimientos. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando se para moviendo en ti? Tú sabes, las que son mamitas. Yo no soy mamá, pero he visto a mi hermana, he visto también algunas amigas, ¿no? ¿Qué pasa cuando este bebé se está moviendo? Se le habla, se le acaricia la cabecita, dice ya, tranquilo, a veces alguien está, por ejemplo, la hermana, el tío, el papá mismo. Ya, mi amor, cálmate, ¿qué ¿Y haces? qué ¿Qué pasa si tienes? te da un golpe? Porque eso se tiene. Una patadita. Exacto, exacto. ¿Qué pasa cuando te da esa patadita? ¿Qué dices? ¿Dices, au, que no sé qué, reniegas? Sí. Entre bromas, no, cuidado, cuidado, pórtate bien. Exacto, no, cuidado. O le dices, ya no, mi bebé, ya no. Entonces, estás validando también desde la barriguita, ¿no? Las emociones. Sí.
Pero sin embargo, si hacemos todo lo contrario, ¿qué pasará? Quizás de repente ya no se mueva más. Quizás se ponga más dura tu barriga porque también se va a enojar que cuando recibe de repente algunas palabras tuyas, ¿no? Entonces, ¿cómo validamos? Y a veces, ¿cómo invalidamos también? Que es importante, y recuerdas que habíamos dicho también en la clase pasada, es que esta intervención en la estimulación es durante toda la etapa de la niñez. Bueno, adolescentes también, pero ya se va haciendo de otra forma. Pero desde la barriguita de la mamá, desde que ya en el segundo módulo nos toca trabajar más técnicas para trabajar con los pequeños, pero ¿cómo validamos desde tan pequeñitos? ¿No? Y ahora te pregunto a ti como maestra, como mamá, ¿no? Como profesional, ¿validan tus emociones? Buenas tardes con todas. ¿Se puede participar? Por supuesto, por favor. Disculpen la demora. Buenas tardes con todas y con todos, con el joven también. Mire, yo sobre esta pregunta, claro que llega un poquito tarde, ¿no? Me he conectado, pero a mi parecer que desde el vientre de una madre los niños reciben todo el sentimiento que uno tiene, ¿no? Por decir, si uno está contento, ellos también se sienten contentos, están en todo el movimiento y A o B, si uno se pone triste o tal vez tuvo una discusión o algo, ¿no? Cuando uno está embarazada, el bebé se pone duro, se pone muy duro la barriguita, donde él siente que uno está con tristeza, está con pena, ¿no? Porque mientras no uno está tranquila, él también está tranquilo. Te da tus pataditas, uno lo empieza a sobar y, ¿no? Y conversar, hablarle, él te responde. Y cuando el papá se acerca y te soba la barriguita, le habla a mi bebé, te quiero mucho, uy, qué contento se pone. Esto es mi caso, ha pasado conmigo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Aquí te veo como Roxana. Creo que ya no me escuchó. Perdón, perdón, estoy con el nombre de Roxana Romero, que es mi hija. Yo soy Esther Flores. Flores, sí, ¿no? Mi tocaya. Sí, tocaya. Sí. Muy bien, gracias, Esther. Ya, entonces, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, que en toda intervención, desde con los padres, con los niños, la validación emocional es sumamente importante. Entonces, y cuando hacemos ya la intervención en estimulación temprana, tiene que ver también con cómo acogemos a los padres, cómo también nos validan las emociones de nosotros, ¿ah? Que eso lo vamos a ver dentro de un momento. Ojalá que de repente, al terminar el primer módulo, trabajemos esta parte desde la validación emocional más personal de cada uno, porque si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos también, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano, ¿ya? ¿Ok? Entonces, después voy a ir llamando a las demás chicas para que vayan participando y vamos a... Entonces, esta segunda parte que hoy día pues vamos a ver justamente la primera pregunta que te había hecho hace un momento, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las bases científicas de la estimulación temprana? Lo que habíamos hablado también en la clase pasada. Y un poco también vamos a ir viendo cómo generar esas emociones, la expresión emocional en cada momento de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, recordemos, la primera parte, escuchar es una manera de validar también las emociones. Desde tu familia, desde tus niños con quienes trabajas y con las personas también que están a tu alrededor. La escucha activa es parte importante en la validación, ¿ya? O en la gestión de emociones. El diálogo apreciativo, ese diálogo que tú mencionas desde la barriguita, ¿no? Cuando está con el bebé, es diálogo apreciativo. Son esas posibilidades, ¿no? Que van enriqueciendo las emociones de tus niños, ¿ya? Y el otro, lo que tú hace un momento estábamos hablando contigo, la validación emocional, ¿no? Como una actitud de respeto, de aceptación, de confirmación. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no validamos las emociones de nuestros niños o lo hacemos de repente o invalidamos,
y en nuestra vida personal cómo está, validamos o invalidamos. Y eso tiene que ver también, ¿sí? Y aquí entonces sabemos nosotros que cuando hablamos del desarrollo también de la inteligencia, tiene que ver cómo el cerebro necesita de esa información y por lo tanto el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, se establecen más conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia. Y tenemos que desde los pequeños hay que promover esto, ¿no? Otra cosa importante también es que el cerebro necesita de información. Los bebés reciben información de diversos estímulos, desde lo externo también y con los que están alrededor. Entonces, sus canales sensoriales, ¿no? Están así, aptos para recibir y lo hacen día y noche. Es por eso que todo lo que escuchan los bebés, ¿no? Van generando también emociones. Si estos estímulos son escasos o pobres de calidad, el cerebro va a tardar en desarrollar sus capacidades y lo hará de manera inadecuada. ¿Qué pasa si un niño, un pequeño, por ejemplo, no recibe esas caricias de la mamá? Imagínate que una mamá lo abandone a su bebé. ¿Qué pasaría? Está en un albergue, no está con la mamá, no están con familiares. ¿Qué pasaría con ese bebé? ¿Recibiría, ustedes creen, esos estímulos de ir a verlo, de acariciarlo, de cargarlo a cada instante? ¿Qué dicen ustedes? Los niños crecen inseguros, no tienen seguridad de sí mismos, sin amor, sin cariño. Entonces ellos se sienten muy tímidos. Yo creo que también resalta la timidez en ellos, ¿no? Así es. Ya que ya no reciben afecto propio de la madre o de un familiar, ¿no? Así es. Entonces, si estos estímulos son escasos, son pobres de calidad, el cerebro también tardará en desarrollar esas capacidades y de repente lo va a hacer de manera inadecuada porque va respondiendo, ¿no? Hay niños de repente que tú les puedes hacer varios gestos y no se ríen. Justamente, ¿por qué? Porque esos estímulos han sido escasos. Los niñitos desde pequeñitos, tú les haces a una mueca, se ríen, o le tocas la parte de su mentón también, ¿no? Se van riendo. Entonces, hay que proveer a los pequeños justamente diversos estímulos. Y estos estímulos, los más pequeñitos, por ejemplo, que tienen ya experiencia de trabajar en los centros de estimulación, ¿no? Cómo se van dando. Entonces, el cerebro necesita de información, necesita de estos estímulos para ir yendo cada vez más no solamente abastecer al cerebro, sino de ir dándole más información, ¿no? Para que ese niño pueda ir creciendo cada vez con más cosas. Entonces, las bases neurológicas de la estimulación temprana tienen que ver con todo esto. Tiene que ver desde la anatomía, desde el óvulo que tenemos en el cerebro. Que no lo vamos a tocar, yo te voy a mencionar, pero mira con todo lo que tiene que ver. La neurofisiología, con el sistema sensitivo, visual, auditivo, ¿no? Tiene que ver con la anatomía también. Y esta anatomía básica tiene que ver con el sistema nervioso que hoy vamos a hablar. Cada sistema, cada uno de ellos, cómo ese aparato respiratorio, digestivo, o sea, cómo cada uno de ellos se interconecta para trabajar juntos. Y estas bases neurológicas tienen que ver también con esos sistemas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo estos sistemas motores, la sensibilidad, por ejemplo. Hoy vamos a ver los tipos de movimientos, ¿no? La sensibilidad, los reflejos, el tono muscular, que tiene que ver con la estimulación temprana. Entonces, miren, cada una de estas bases hacen un todo para poder comprender, ¿no? A nuestros niños. ¿Y por qué? Justamente porque estas bases neurofisiológicas de la estimulación temprana tienen que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Es tedioso, sí, hablar de esto, pero es importante que tengamos en cuenta para que cuando ya toquemos nosotros el desarrollo en las diversas etapas, hay que comprender todo esto. Entonces, este sistema nervioso
nos permite interaccionar con el medio ambiente. Recibe, procesa, almacena todos esos estímulos por los órganos de los sentidos. Ante un ruido, ¿cómo este niño va a reaccionar? Ante un ruido así, de repente, ¿cómo reacciona el niño? ¿En alerta? Exacto. O da un sobresalto, ¿no es cierto? Claro, se sobresalta. Exacto. Y cada vez, y de repente, a ver, ¿qué opinan ustedes cuando una mamá dice, no hagan bulla, porque está durmiendo? No hagan bulla. Todo debe estar silencio, porque está durmiendo el bebé. ¿Qué opinan ustedes? Neurofisiológica. ¿Qué opinan? Bueno, yo tengo un caso, cuando estuve en la guardería con mis niños, Ya. algunos bebés dormían, ¿no? Y tenía que decir a los chiquitines que hagamos silencio porque, ¿no? Nuestro amiguito está durmiendo. Algunos hacían caso, pero algunos te hablaban despacito, mis, o sea, ellos se ponían, según ellos era su voz más bajito, ¿no? Pero algunos también reaccionan de otra forma, lo contrario, se acercan, miran, gritan, si es posible quieren abrirle su ojito, quieren tocarle todo, ¿no? O sea, estas reacciones de los niños no es de todos iguales, o sea, son espontáneas en cualquier momento, ¿no? Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, va a depender también de cada niño, ¿no? Hay algunos niños que son tan sensibles al ruido, no sé si ustedes han visto, pero son tan sensibles al ruido que al toque ellos ya no tienen de repente ese proceso de dormir, ¿no? El tiempo que se requiere. Son bien sensibles. Entonces, esos son sus sentidos en este lado como que así, se activan así más rápido. Y algunos que no pueden dormir. Hay otros niños que es todo lo contrario. Hay niños que le puedes poner música, pueden hacer bulla, pero dicen que esos niños duermen como troncos, ¿no? Así escucho a los padres. ¿O quién de nosotros, por ejemplo? A ver, ¿quién de nosotros tiene esa costumbre de dormir así como tronco, nos dicen, ¿no? Entonces, este sistema nervioso recibe, procesa esos estímulos de los sentidos y por lo tanto también, y aquí en el sistema nervioso, concretamente en el cerebro, es como la central de inteligencia, que es la responsable de ¿qué? Esta central hace que aprenda, que recuerde, que razone, que imagine, que crear, gozar de los sentimientos y de las emociones. Miren la importancia del sistema nervioso, ¿no? Y cada vez que nosotros entonces comencemos a escuchar del sistema nervioso, vamos a encontrar que es todo un conjunto que se organiza, detecta esos cambios del medio interno, del medio externo y ojo, evalúa toda la información que tiene alrededor, evalúa cómo va a responder y va a reaccionar ante un cambio. Y esos cambios justamente tiene que ver con nosotros, cada momento va recibiendo también, ¿no? Entonces, se encarga desde una organización funcional del cerebro, ¿no? Y ese cerebro como órgano donde radican toda la sensibilidad, ¿no? Nuestra movilidad voluntaria, la inteligencia, todo esto lo va a considerar como un sistema muy importante. Su organización funcional es tan importante que nosotros podemos decir allá. ¿Qué pasa si un niño no aprende bien? ¿Qué decimos? ¿Qué escuchamos siempre? Su cerebro no funciona bien, ¿no? Siente la movilidad. Cada vez, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar? ¿Cómo está organizado funcionalmente el cerebro, ¿no? Y conocemos nosotros, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo controlamos lo que hacemos? ¿No? ¿Qué dice? A ver, ¿qué hago? Las cosas que yo hago de un lado derecho y del lado izquierdo. ¿Quién controla eso? ¿No? Entonces, por eso decimos que justamente... Como el camino considera... Cuando
Hablamos del hemisferio, por ejemplo, ahora vamos a ver Controla derecho, izquierdo, la ¿ya? inteligencia. Por este motivo se le considera como el centro nervio más importante. Así es. ¿Qué dice? Entonces, Donde el radica, hemisferio derecho donde controla la la motricidad de sensibilidad, la parte izquierda del cuerpo, mientras que el conciencia, la izquierdo habilidad controla la voluntaria parte y la derecha. inteligencia Miren, voluntaria. miren cada uno de esto, ¿ah? Entonces, nuestro hemisferio derecho controla todo lo que hacemos con la izquierda. Y nuestro hemisferio izquierdo controla todo lo que hacemos con la derecha. Se le considera como el centro nervioso. Y en algún momento, de repente, vamos a encontrar niños que no pueden controlar, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con los hemisferios, cómo está organizado, ¿no? Nuestros hemisferios, esas funciones del cerebro, ¿sí? Entonces, no te preocupes porque este material yo te lo voy a dejar, ¿ah? Yo te lo voy a poner en el grupo, ¿sí? Como la clase anterior también. Entonces, si hablamos de la lectura, ¿quién controla? El izquierdo. El hemisferio izquierdo. Claro. Izquierdo. A ver, entonces veamos aquí, en esta imagen, todo lo que el izquierdo, mire, ve, recuerda, es controlado, ¿ya? El lado izquierdo del cuerpo. Miren estas funciones del cerebro, ¿no? El hemisferio derecho, miren todo lo que es controlado. Miren el hemisferio izquierdo, todo lo que es controlado. Si hablamos del, a ver, de la intuición. Y la intuición es controlado por... ¿Y ahí no estaba tu clase? Izquierda. Cuando hablamos del habla, del lenguaje hablado, está controlado por el Hemisferio derecho. el hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Te imaginas entonces qué tan importante nosotros es conocer cuando hablamos de los hemisferios, cuando hablamos del sistema nervioso, qué tan importante es conocer? Que luego lo vamos a seguir dando, ¿ya? Porque ahorita en la siguiente parte vamos a seguir tocando. Entonces, ¿cuáles son esas características generales del sistema nervioso? Se dice que el 75% de la maduración del sistema nervioso está programado genéticamente. El resto de la maduración depende de qué? Estímulos. Todo lo que va teniendo como experiencia, todos los estímulos que va recibiendo. ¿Qué pasa si ese niño que tienes a tu cargo no recibe estímulos de cariño, de aprobación? Va a desarrollar un bajo autoestima. Así es. Así es. Entonces, Le va a ser difícil ¿qué poder tan importante es conocer estas características? Uy, ¿qué pasó? Me están rayando. Estas características generales del sistema nervioso. Entonces, es importante aquí que los ambientes en el que se encuentran los niños se enriquezcan cada vez más, ¿sí? Y aquí, cuanto mejor enriquecemos de la parte emocional, la parte motora, mejor vamos a no solamente presentar, sino a tener un mejor desarrollo de lo que ellos van a ir dando etapa por etapa, ¿sí? Entonces, es importante, recuerda, el 25% tiene que ver con la experiencia, con los estímulos, para que cuando más ambientes enriquecidos, emocionales, motores, etcétera, un mejor desarrollo del sistema nervioso. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, me parece que lo hemos visto ya este videíto, pero es poder comprender también cómo funciona el cerebro, ¿ya? Y a veces nosotros tenemos que saber también decir a los padres qué cosas como alimento tienen que tener en cuenta también. ¿Qué edades son
A ver, sabemos muy bien que hay un grupo de edad donde nosotros tenemos que enriquecer de todos esos estímulos, no solamente emocionales, sino la parte de alimentos también, tiene que ver con salud. Hay una edad propicia. ¿Cuántos salen en la televisión? Si no toma la leche tal, ¿no? No va a tener un buen desarrollo. Más bien sale, tome la leche tal y tu niño, ¿no? Su cerebro desarrollará mejor, ¿no? Entonces, va saliendo cada uno de ellos. En este video quiero, por favor, que nos demos cuenta cómo es ese funcionamiento, pero también cuál es el rol de la familia en este proceso. A ver, veámoslo, por favor. Smile and Learn. Hoy vamos a conocer las partes del cerebro y su funcionamiento. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está situado en la cabeza y protegido por el cráneo. ¿Te has preguntado por qué respiramos sin darnos cuenta? ¿O por qué recordamos el camino al colegio sin pensar en ello? El cerebro se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo y de dar sentido a lo que ocurre. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes a las distintas partes del cuerpo para responder de forma adecuada. El cerebro se divide en tres partes: el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. El cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación del cuerpo humano. Gracias al cerebelo podemos caminar, mantener la estabilidad o hacer deporte. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal, que baja desde el cuello hasta el final de la espalda. Además, se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, como por ejemplo, respirar, digerir los alimentos o impulsar la sangre por todo el organismo. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está formada por las neuronas, un tipo de células conectadas entre sí que transmiten la información a partir de impulsos nerviosos. El cerebro es el director del cuerpo. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes para que las distintas partes, piernas, brazos, etc., respondan de forma adecuada. Por ejemplo, si tocamos un plato caliente, el cerebro mandará una señal a nuestra mano para que dejemos el plato rápido. Menos mal, si no podríamos quemarnos. El cerebro está dividido en dos grandes partes: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por unas fibras conocidas como el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo se llevan a cabo tareas muy importantes como el cálculo, el razonamiento o el lenguaje. En el hemisferio derecho se llevan a cabo tareas relacionadas con la intuición y la creatividad. Sí, este hemisferio se encarga de la música y el arte. ¿Sabías que el hemisferio derecho se encarga del control de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo de la parte derecha? ¡Qué curioso! ¡Está cruzado! Ambos hemisferios están formados a su vez por 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno lleva a cabo distintas funciones del cerebro. El lóbulo frontal se encarga de planificar las acciones que tenemos que realizar y de regular las emociones. Aquí, por ejemplo, miren lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo regulamos las emociones, cómo se planifican también las actividades de la escuela, ¿no? Veamos entonces el siguiente. El lóbulo parietal se ocupa de dar significado a la información que recibe de los sentidos. El lóbulo temporal se encarga de funciones que tienen que ver con la memoria o el reconocimiento de caras. Y el lóbulo occipital se ocupa de procesar la información visual. Como has podido ver, el cerebro es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarlo y ejercitarlo.
Te damos 5 consejos básicos. Protege tu cabeza con un casco cuando montes en bici o en moto. Come alimentos saludables que proporcionen energía a tu cerebro. Haz ejercicio físico. Duerme al menos 8 horas al día para que tu cerebro recargue las pilas. Lee, juega y resuelve rompecabezas o desafíos matemáticos para mantener tu cerebro activo. ¿Verdad que el cerebro es maravilloso? Bien, entonces, de lo que ustedes acaban de escuchar acerca de las funciones del cerebro, ¿qué es lo que ustedes reciben, por ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros en la escuela con los niños les transmitimos, les informamos acerca del cerebro? ¿Practican nuestros niños estos juegos, estas actividades? Ellos se alimentan de esta forma para que puedan también ir desarrollando el cerebro. ¿Desarrollan los niños esos tipos de juegos para estimular el cerebro? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo, por ejemplo, en lo que viene a ser los rompecabezas, puede estimular lo que es la memoria y también de repente la información visual, porque está mirando y a la vez está tratando de encajar las piezas para de repente poder ver cuál encaja o cuál no. Creo que eso podría ser alguna actividad para reforzar el cerebro. ¿Qué actividades a los niños les gusta o han dejado de gustarles? Y lo que nos dice justamente en el video. ¿Les gustan a tus niños los rompecabezas? ¿O prefieren lo interactivo? Lisette, ¿qué me puedes compartir? Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, colegas. Yo también soy profesora soy profesora de primaria, pero ahora yo estoy trabajando como profesora de inicial. Justamente yo llevo trabajando ahorita con los niños de 4 años y es una experiencia muy, pero muy bonita. ¿Por qué? Ahora que estamos llevando en forma virtual, es una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque yo por las tardes les hago una videollamada donde yo puedo observar, puedo darme cuenta que los niños están aprendiendo a los videos que yo les envío por WhatsApp. Entonces, claro que es una enseñanza muy distinta porque no es vivencial, porque no es compartir ideas, ni mucho menos estar con ellos jugando, divertirnos con ellos, ¿no? Pero yo sé que ellos más, en lo que son inicial, más ellos trabajan los rompecabezas y también lo que son números. Los rompecabezas, ellos les ayuda a lo que es la habilidad y estar concentrados al momento de armar, o la habilidad de repente de ver su otro compañero que terminó de armar rompecabezas. Entonces, y la matemática, que también a ellos les ayuda bastante, porque les gusta, de repente forman juntos, o profesora, este es el número 1, ese es el número 2. Entonces creo que eso les ayuda bastante, tanto en armar rompecabezas, la comunicación y más que todo lo que es la matemática. Gracias, Lisette. ¿Y qué otros juegos los niños han dejado de lado? En primaria, inicial. De lado. Las rondas, ya han dejado de lado las rondas, no veo muchas rondas, han dejado de lado que se llama estoy viendo mayormente en los jardines material didáctico ya hecho, ¿no? Material didáctico ya hecho, pero antes hacíamos reciclado. Sí.
Pintábamos latas, palitos, reciclábamos botellas, hacíamos robot de chapas. Ahora no estoy viendo nada de esas cosas. Ya se ha perdido bastantes tipos de juegos también, de interacción. Sí. Ahora más que todo es audiovisual, prefieren ver una pantalla, tienen tablets, tienen juegos así, juegos, por ejemplo, tengo ahorita yo un libro, ese libro ya contiene, es un libro que tiene un sensor, que tú presionas la imagen y dice las palabras, o sea, como que ya estamos un poquito simplificando las cosas, ¿no? Que como que está dejando de lado nuestra creatividad. O haciéndola más fácil para los niños, ¿no? Bueno, supuestamente más fácil porque así los niños tienen menos estimulación. Exacto, muy bien. Menos creatividad. Muy bueno, bien, eso, sí. Disculpe, yo estoy trabajando lo que es el área de arte y más que todo les hago todo lo que es manual con material reciclaje. Justamente para el Día de la Madre yo trabajé una flor con botellas descartables. Claro que mi trabajo lo hice bien, pero ellos, a pesar que son tan pequeñitos, que yo me alegré bastante por la habilidad que tienen. Ellos me hicieron una flor, pero bonito. Ellos me hicieron la flor, yo lo hice con la misma botella, pero ellos implementaron lo que eran las cucharitas. Pero ellos, la habilidad que tuvieron ellos de hacer un trabajo mejor que el mío. Pero yo en realidad yo le digo a las mamitas, qué alegría y qué felicidad me da que son tan, pero tan pequeñitos, pero la habilidad que tienen es espectacular, le digo, y yo en realidad yo me siento contenta porque veo esa habilidad y esas ganas que tienen mis pequeños de aprender. Y siempre trabajo arte con material de reciclaje, siempre trabajo con ese material y a ellos les gusta y me envían sus trabajitos, pero uno se queda tan feliz por los hermosos trabajos que envían. De verdad, yo sí, en realidad me siento tan feliz con mis pequeños porque me envían unos trabajos, igualmente sus videos, cuando ellos me envían, profesora, la quiero mucho, sino sus bailes, que me encantan sus bailes, que ellos no tienen ni temor de enviarme un video. Así es. Eso, son tan pequeños, pero son tan hábiles que sorprende, de verdad. Eso me parece interesante, ¿ya? Eso me parece interesante. Chicos, si se corta, vamos a tener unos 10 minutos, ¿ya? 15, para... 15. Ya, pero ya, de ahí ya paramos, ¿ah? De ahí ya paramos, ya. Puede ser 15, pero...